Buenas tardes. Tengo el gusto de presentar una conferencia en vivo desde la tienda Chicat. Chicat es palabra quiché que significa canasto, y como muchos de ustedes conocen, pues desde hace muchos años Chicat acompaña a muchas comunidades del interior de la República en la promoción, uso, desarrollo de productos naturales y productos de origen local que por su naturaleza y por la historia que tienen en Guatemala y en las comunidades son de gran riqueza y de gran valor. Hoy, esta tarde, les voy a presentar una breve conferencia o charla sobre las mieles de abejas nativas sin aguijón de Guatemala. Si estuviéramos en vivo, y como me ha tocado y como hemos hecho en otras presentaciones, pues empezaríamos reconociendo lo que es la importancia y lo que es un poco la degustación, porque siempre que hacemos esta plática, de una vez vamos probando y mostrando un poco cómo es la degustación, cómo es el aroma principalmente de estas mieles. Las mieles de las que hablamos vienen de las comunidades de Quechís, de la región de Campur, Alta Verapaz. Lógicamente están determinadas por las condiciones de hábitat, de clima, de la flora de esa región del país. Pero si estuviéramos presentes, lo primero que estaríamos ya probando algunos sería cómo se siente su aroma, cómo se siente su fragancia de cada miel, ¿verdad? Porque en la idea y el objetivo de platicar de las mieles no solo es porque hablamos de un producto para ver si sabe bien, si me gusta o no me gusta. El enfoque es más que nada valorizar los contenidos y las propiedades que tienen estas mieles. Debido a su diversidad, lo hace un tema bastante complejo. Yo no pretendo hoy en la tarde que abordemos toda la problemática que encierra y todos los temas que comprende hablar de las mieles. Pero quiera que no, tenemos que tener presente la región, la flora que envuelve a las abejas nativas, y para los que no conocen, pues una breve explicación también sobre las mismas. Entonces, les voy a compartir un poco la presentación, vamos a ir comentando y leyendo algunas cosas, y si después hay algunos otros elementos, pues los vamos hablando. Espero que se oye bien, porque yo tengo ahorita la imagen de la presentación. Ahí está el teléfono de un servidor y el correo de InfoChicat para las personas que en algún momento o más adelante quieran comunicarse con la tienda, pues pueden hacerlo. Como estaba diciendo, las abejas nativas sin aguijón en Guatemala se conocen 33 especies hasta la fecha. En la región de Campur, donde Tienda Chicat coordina con la Asociación Horcones Campur, que es la que aglutina a más de 60 meliponicultores que trabajan con las abejas nativas. Realmente es una riqueza extraordinaria que tiene Guatemala y particularmente la región de Campur, porque están presentes hasta la fecha, llevamos encontradas con los productores más del 80% de las abejas nativas, o sea, tenemos presencia de 27 especies de abejas nativas en esta región. Seguramente hay alguna más que todavía está pendiente de que se vaya identificando, pero poco a poco. Les muestro esta imagen para que nos hagamos una idea de la variedad de mieles que hay y al mismo tiempo pues de lo complejo que resulta el tema. Ahí tenemos 9 muestras, corresponden a 9 meliponicultores del año pasado que vendieron sus mieles a Chicat, procedente de 4 comunidades diferentes, y vemos de izquierda a derecha de la imagen cómo varía la tonalidad de color, porque ahorita no podemos sentir otros
otras percepciones como el olfato, ¿verdad? Pero vemos 9 percepciones de color tan diferentes y que lógicamente nos van a indicar que cada miel, aunque es de la misma especie, que es la Cephalotrigona semeinai, a pesar de que es de la misma especie de abeja, todas tienen sabores, aromas y propiedades seguramente diferentes, ¿no? Por eso es que es muy difícil hablar de una sola miel o de emparejar todas las mieles. Para las personas que igual no están tan al tanto de lo que son las mieles y las abejas sin aguijón, también denominadas meliponinos, es entender que es un grupo dentro de la gran familia de las abejas, ¿verdad?, de la subfamilia Apinae, y que corresponde pues a ese gran mundo de abejas que hay por miles en todo el mundo, ¿no? Específicamente de las abejas nativas sin aguijón, pues se conocen unas 400 especies en lo que son las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Como ya adelanté antes, Guatemala conocemos 33 y posiblemente algunas más están pendientes de que haya más personas curiosas y investigadores en el campo. La palabra meli significa miel, y del griego, y la palabra ponos significa trabajo, porque realmente, dado el tamaño de estas abejas, es y requieren gran trabajo para poder producir miel. En resumen, para entender un poquito la vida de estas abejas, son animales sociales, organizadas, muy eficientes. La reina puede vivir de 2 a 6 años, dependiendo un poco de la especie. Las abejas obreras de 4 a 6 semanas. Los zánganos 1 mes aproximado. Siempre son estimaciones porque no nos olvidemos que son muchas variedades, ¿verdad? Estas abejas utilizan diferentes materiales para hacer sus nidos: barro, ceras, resinas, semillas, como vemos también ahí en la foto al lado, basuras, incluso algunas pues en alguna de las estructuras del nido usan excrementos de animales, ¿verdad?, o descompuestos que pueden encontrar, todo lo que signifique un ahorro de trabajo. Como fuentes alimenticias primarias tenemos las flores, lógicamente, las resinas de árboles, de arbustos y plantas, exudaciones vegetales de diferentes plantas, el agua, frutos, es una gran variedad de donde se nutre. Como todas y cualquier especie de abeja en la naturaleza, su principal contribución es precisamente polinizar el bosque y el sotobosque, ¿verdad? El bosque bajo, que priva en las selvas subtropicales de Guatemala, de esta región de Campur, igual que en el bosque subtropical ya un poco más cálido, ¿verdad? Ahí su trabajo es precisamente polinizar. Aquí no viene al caso, pero solo les comento que en la región de Campur, ahí donde estamos con la asociación trabajando y coordinando, estamos efectuando un inventario de la flora, y a partir del conocimiento local tenemos un listado ya de 120 plantas aproximadamente de la flora local que ellos conocen que son visitadas por las diferentes abejas. Entonces nos da un panorama de la riqueza y de la polinización tan importante que realizan estos insectos. Y los productos y subproductos que vamos a hablar un poco, pues miel, polen, propóleos y demás. Para los que nunca hemos tenido o han tenido la oportunidad de ver una colmena por dentro de estas abejas nativas sin aguijón, les presento dos imágenes. Esta corresponde al grupo de las meliponas, que en Guatemala se conocen 3 especies de meliponas: la melipona becky, que es la de la miel blanca, la solani y la yucatánica. Y esta otra foto, que es de la colmena doncellita, que seguramente esa abejita amarilla que hay mucho también en zonas urbanas y que mucha gente es tal vez la que más conoce. En ambas fotos, si nos damos cuenta, podemos detectar lo que es la sección del nido. Dentro del nido tenemos la sección principal, que son los panales de cría, esta sección del medio. Tenemos el involucro, que es esta sección construida principalmente con cera,
que produce la misma abeja. Y alrededor tenemos, en esta sección aquí arriba, pequeños potes que son pequeñas ánforas construidas por las abejas con mezclas de ceras y resinas. Dependiendo el uso, la consistencia de cada pote varía. No es igual un pote para cera o para polen, perdón, que son estos de la derecha arriba, que un pote de miel, que son estos aquí más oscuros que vemos en estas secciones. Como vemos, las abejas realizan un gran trabajo arquitectónico para sujetar, mediante estas columnas laterales, los nidos en su caja o en el tronco donde habitan. Aquí lo mismo seccionado tal vez más visualmente en una colmena de una plebeya, que es una de las abejas más chiquitas de las que conocemos, donde vemos la sección del nido, solo que aquí el involucro está rodeando y protege completamente a lo que son los panales de cría. Aquí tenemos potes de miel, potes de polen, aquí otra sección que ya está construyendo. Aquí vemos la sección del propóleo. Todas las abejas en diferentes cantidades juntan propóleos para diferentes usos en determinado momento, para mantener la higiene, la sanidad y el ambiente. Y también vemos que estas abejas tienen sus basureros, ¿ya?, donde de vez en cuando también sacan su basura. Una cosa importante cuando hablamos de las mieles es entender que mientras los seres humanos utilizamos más un lenguaje hablado, como en este caso los sentidos de la vista y el oído, el mundo vegetal y el mundo de los insectos se comunica más por señales químicas, emitidas en forma de aromas y sabores, ¿verdad? Y eso es importante porque las abejas se van a guiar por esos aromas y por esos sabores para detectar su alimento, y precisamente son los que después vamos a percibir nosotros en la miel. Como seres humanos podríamos percibir hasta 1000 aromas primarios, pero nuestro desarrollo del olfato, creo que siempre lo he repetido ya en varias pláticas, no lo tenemos muy educado y todavía lo podemos mejorar. Un recordatorio básico para entender lo de las mieles es volver a recordar lo que es en una flor perfecta, diríamos la que se muestra en esta imagen, lo que son las principales estructuras de la flor, ¿verdad? Tenemos el pedúnculo floral en la parte baja, el receptáculo floral, tenemos la sección de los sépalos, o el cáliz que forman el cáliz de la flor, y tenemos los estambres, todo lo que corresponde al androceo, y principalmente los estambres con los granos de polen, y tenemos el gineceo, que es la parte femenina de la flor, donde tenemos el estigma con su estilo, los óvulos y el ovario, ¿verdad? Entonces, las abejas, las mariposas, todo lo que son los insectos y las distintas clases de insectos que polinizan flores, pues van a aprovechar o los estambres para el polen, o van a aprovechar el néctar, o van a aprovechar cualquiera de las estructuras de la flor para también alimentarse y llevar su alimento a su colmena. Es importante destacar que las plantas en general contienen aceites esenciales que lo utilizan precisamente como una estrategia para atraer a los insectos polinizadores. A la vez es un arma de defensa contra agresores, por ejemplo hongos, contra algunos insectos, contra herbívoros que no les gustan esos aromas de las plantas, como también para atraer a otros que les van a servir para polinizar. Los aceites esenciales sirven también para que la planta se adapte al entorno donde vive, al hábitat donde vive, y si es la época de frío o si es la época de calor, si es la época de lluvia o es la época de verano, ¿verdad? Varias plantas también contienen glándulas secretoras de aceites florales llamados elaíforo. Las abejas también recolectan estos aceites florales que son diferentes al néctar, ¿no?, y que cuando ya trabajan con el polen van añadidos ahí. A veces, en forma muy simple, cuando decimos de dónde viene la miel, pues viene del néctar de las flores. Pero aquí he tratado de complementarles un poquito los distintos orígenes y las distintas secciones de plantas donde la abeja puede recolectar alimentos para formar el polen o para también la miel. Tenemos el néctar, por supuesto, tenemos la savia de las plantas leñosas, ¿ya?, tenemos el mielato,
tenemos los nectarios extraflorales, o sea, néctar que está fuera de la flor, en hojas, en pecíolos de las hojas. Tenemos los jugos de frutas maduras. Tenemos también, muy importante, en todo el proceso de transformación de la miel y del polen, las enzimas, digamos, no es la saliva, pero para entendernos, ¿verdad? Las enzimas que contienen y que están en la saliva de las mismas abejas, el agua, es importante, y otras sustancias y compuestos, como pueden ser propóleos, que están presentes en el cerumen de los potes, y ahorita lo voy a explicar un poco más despacio eso. Para entender el néctar floral, que es tal vez la parte que nos interesa, o más importante, es una solución de sacarosa, producida precisamente por las glándulas nectaríferas de las plantas. O están en la base de la flor o en los nectarios extraflorales. Aquí es donde destacamos los tipos de azúcar principal, que son los que contiene el néctar directamente, que es la sacarosa, sales minerales y el agua, y que pueden tener hasta un 70% de humedad cuando la abeja lleva ese néctar a su colmena. La producción mayor o menor de néctar, pues lógicamente depende de las condiciones de crecimiento de las plantas, también del clima, de ese día, del ambiente y la humedad. Por eso también la gran variedad que tenemos con el néctar. Hay que entender que cuando la abeja lleva el néctar a la colmena, la abeja lo recolecta con sus mandíbulas, ¿ya? Y el néctar lo lleva y lo transfiere cuando llega al nido a otra abeja que se lo recibe. A su vez, esa otra abeja también lo ventila y lo mezcla con su saliva. En esa mezcla de enzimas se va haciendo cada vez más complejo hasta que llega un momento que el néctar es depositado en esos potecitos o en esas ánforas, como estamos viendo en la foto a mano derecha, ¿ya? De esta manera, el néctar que se recolectó en la flor no es el mismo que llega al pote de miel. En este proceso que se va a ocurrir aquí en el pote de miel, la sacarosa, que es un tipo de azúcar, por ejemplo es el azúcar más común en la caña de azúcar, se desdobla en tipo glucosa y fructosa, ¿ya? Y ahí se produce el peróxido de oxígeno, las sustancias antibióticas y antimicrobianas que provienen también de las mismas flores. Esto es muy importante porque es lo que le va a dar las cualidades medicinales que tiene precisamente estas mieles. Entonces, cuando el néctar, que ya se transformó en miel, está maduro, las abejas sellan este pote, ponen la última capita de cera con propóleo y sellan el pote y lo guardan como su reserva, ya sea para alimento o para sus crías o para alimentos en tiempos de escasez. Hay que tomar en cuenta que aún en la miel ya madura en esos potes, a veces todavía se observan pequeñas burbujas, lo que indica que la miel, como un elemento vivo, continúa sufriendo fermentación dentro del mismo pote. Añado una partícula ahí para que no se me olvide, que es que las mieles que tienen después más contenido de glucosa que de fructosa van a ser precisamente las que tienden a cristalizar. Ahora, de estas mieles de abejas nativas, solo una miel hasta la fecha he encontrado un servidor que con el tiempo puede llegar a cristalizar. Sin entrarme mucho en detalle, pero para entender esta imagen de una escuelepedia en el internet, para entender y recordar cómo es la vida de un árbol y cómo la savia se mueve dentro del árbol. Tenemos los dos tipos de tejido, el de mano izquierda, que es el xilema, que es el alimento y el agua que la planta transporta desde las raíces para alimentar y nutrir lo que las hojas, las flores, el fruto, y el floema, que lleva la savia ya elaborada y rica en azúcares de regreso. Este segundo es el que interesa a las abejas y es la que ellas sirven también de alimento. Aquí en esta imagen compartida de uno de los árboles de Liquidambar styraciflua, tal vez aquí se observan unas gotas de la savia después de hacer un corte en la corteza exterior del árbol, y a mano derecha, aunque la imagen es un poco pequeña, pero se alcanza a ver pequeñas abejas que han perforado la corteza del árbol de Liquidambar
para extraer y comer de su savia. Por eso esta mancha oscura que vemos aquí es precisamente porque este árbol se caracteriza, una de sus características de su savia es que es muy alcalina y precisamente quema, por eso está manchada la corteza del árbol. Aquí vemos una Cephalotrigona seminae recolectando precisamente savia del árbol de Saxap, que es la Sinclaria, que es un árbol muy común en esta región de las Verapaces y que también no solo recolecta polen y néctar de esa flor, sino cuando se quiebra también ahí anda pecoreando un poquito de su savia. El mielato tal vez lo vemos más para miel de apis, pero es bueno tenerlo en cuenta porque puede ser que en algunos casos también se encuentren mielatos en algunas plantas que visitan las abejas sin aguijón, ¿verdad? Este mielato concentra muchos azúcares y se vuelve una sustancia un poco pegajosa. Lo podemos encontrar sobre todo en plantas de encino, árboles de encino y robles, en las semillas cuando son tiernas o en las yemas de algunos árboles, ¿verdad? O también hay insectos chupadores que se alimentan precisamente de la salvia y dejan ahí ese dulce pegajoso que después vienen las abejas y recolectan. Aquí lo que vamos a tener con esta miel pues son más riqueza de minerales, ¿verdad? Para los que nunca hemos tenido la oportunidad de ver, porque realmente sí hay que dedicarle tiempo para poder detectar en algunas plantas los nectarios extraflorales, ahí les puse dos imágenes. El de la mano izquierda corresponde a la flor de la planta del sauco y aquí vemos los dos nectarios con unas gotas precisamente del néctar extrafloral, que es como un agua con un saborcito a dulce, ¿verdad? Y pues las plantas lo producen para que lleguen las hormigas, le defiendan o llegue la abeja y se lo coma. Aquí a la derecha vemos otro nectario diferente. Estos son nectarios extraflorales, por ejemplo, de los árboles de Cushing, que hay mucho en Guatemala, de lo que son paternas, todo lo que son familias leguminosas. Es otra forma y en estas pequeñas protuberancias tenemos ahí el néctar extrafloral. De todo lo que es la anatomía de la abeja, esta es una lámina en general, solo les llamo la atención para que nos fijemos en las glándulas mandibulares y en la glándula salivar que tiene en la cabeza y tórax, ¿verdad?, la abeja, con el fin, porque estas glándulas son las que segregan las enzimas que van a transformar tanto el polen como el néctar en miel, ¿verdad? Entre las enzimas principales tenemos la invertasa, que es precisamente la que transforma los azúcares más complejos en esos azúcares más simples, que son la glucosa y la fructosa, y que el organismo ya es más fácil de asimilar. Por eso las mieles de estas abejas son realmente, en términos digestivos, también sumamente eficaces y eficientes. Otras enzimas que podemos encontrar en las abejas y que también tienen su función, pero no llaman tanto a veces la atención, es la amilasa, la glucosa oxidasa, y que ayuda a estabilizar el pH, o sea, la acidez de la miel. Para entender otro factor que ya mencioné antes, cuando las abejas nativas recolectan el néctar y lo traen a su colmena, la abeja utiliza estas ánforas construidas de cera, pero con resinas. Mientras la miel está conservada en estas ánforas, hay una reacción química natural entre la miel y el propóleo que tienen, o sea, las resinas que tienen las ánforas. Por eso lo hace sumamente complejo en términos de las propiedades y los contenidos que tienen estas mieles, ¿ya? Porque hay una reacción natural entre la miel y los compuestos y los aromas que tienen las resinas. De ahí que se hacen tan únicas cada colmena, y como les mostraba al principio, aún dentro de la misma especie, pero en diferentes colmenas podemos encontrar mieles con diferentes tonos de sabor, de olor, etc. Aquí, más en primer plano, precisamente un pote, ya prácticamente construido, listo para empezar a llenar, o posiblemente ya algo lleno en el fondo, construido por las abejas, precisamente la Melipona becky, ¿verdad? La abeja de la miel blanca. Aquí tenemos dos especies,
a mano izquierda una nanotrigona y a mano derecha, en el centro, una tetragonisca, la doncellita, precisamente chupando, absorbiendo el jugo del palo del cul o el coralillo, una planta de la familia Verbenácea muy común en bosques subtropicales, incluso en la ciudad de Guatemala. Propiedades de las mieles, ¿ya? Algunos contenidos principales de abejas. Estamos hablando de mieles de abejas nativas, ¿verdad? No me estoy refiriendo a mieles de apis, ¿ya? Entonces, en azúcares tenemos principalmente la glucosa, la fructosa y como los azúcares reductores principal, y la sacarosa como otro azúcar. Minerales, podemos encontrar sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, zinc. Aunque minerales vamos a encontrar menos en la miel que en el polen, por eso después vamos a referirnos también a este punto. Vamos a encontrar también en la miel ácidos orgánicos, principalmente el ácido glucónico, el acético, el fórmico, butírico, el cítrico, el málico, el osálico. Es decir, y cada ácido, si tuviéramos las condiciones para poderlo examinar, seguramente en cada muestra podríamos encontrar proporciones diferentes, y aunque sean cantidades muy mínimas, inciden mucho a veces en lo que es el sabor, en lo que es el aroma de cada miel, ¿verdad? Las mieles, como las abejas lo fabrican para ellas, no lo fabrican para nosotros, y es el esencial para su alimentación de obreras, adultas y zánganos. Cuando las abejas y cuando la miel y la comida escasea por mal tiempo, por mal clima, en algunos momentos, si abundan los zánganos, se pueden quedar fuera. En algunas especies los dejan fuera precisamente para que no estén consumiendo recursos de la misma colmena. Ahí vemos en el cuadro de la derecha que el contenido principal, en promedio, es un promedio de diferentes abejas. Tenemos los azúcares reductores, que está a veces entre un 60 y un 70%. Tenemos lo que es agua, ya la miel, ya nos vamos a referir a ello, de las abejas nativas es bastante mucho el contenido de agua con respecto al apis, ya estamos hablando entre un 25 a un 30%. Tenemos algunos minerales que se muestran en las cenizas, ¿ya? Tenemos principalmente también algunos aminoácidos, tenemos muy poca proteína y muy poca vitamina, ¿verdad? Por eso necesitamos abordar también el tema del polen, aunque la charla gira más en torno a la miel. El polen pues está constituido por 4 sacos que contienen los gránulos que forman el polen, ¿verdad? En las anteras de la flor. Además de que en el polen están los cromosomas que constituyen la herencia masculina, tenemos las sustancias de reserva, que son las que protegen y las que nutren para que se mantengan vivos esos cromosomas. El polen recolectado sufre también un proceso de transformación y maduración una vez que es almacenado en los potes, como ya también expliqué para la miel. Cuando las abejas transportan y recolectan el polen, también vienen aceites florales que se van mezclando en el transcurso de la formación del mismo polen, ¿verdad? Y eso llega también a la colmena, llega al nido. Un polen amasado, es decir, que ya está amasado dentro del pote, como lo voy a mostrar después, contiene 6 veces más de ácido láctico, azúcares reductores y vitamina K que el polen recién colectado. Y esto es una gran diferencia con respecto al polen de la apis. Comercialmente ya hay mucha costumbre, no quiere decir que todos, pero cuando hablamos del polen de apis, generalmente es un polen que se recolecta mediante trampas que se ponen a la entrada de la colmena, y que la abeja se ve obligada por su tamaño a dejar el polen en esas trampas. Entonces el polen del apis no pasa por un proceso de sedimentación, maduración, transformación en contacto con, por ejemplo, propóleo o con otras enzimas, solo las que la abeja que la recolectó. En cambio, el polen de las abejas nativas sin aguijón, dadas las características del nido y de su reproducción, al almacenarlo en potes, tenemos un tiempo de maduración y de interacción también entre el polen y el mismo propóleo y las resinas que forman los potes. Y esa maduración es lo que le hace todavía más rico en términos de contenido a dicho polen. Por eso destaca su contenido en proteínas, que es lo que no tiene tanto la miel,
ya tiene menos azúcares reductores. Aquí sí ya vamos a encontrar muchos aminoácidos esenciales libres, que es muy importante en términos de nutrición. Vamos a encontrar aceites vegetales en mayor cantidad. Vamos a tener menos agua y todavía, para los que tienen más curiosidad y para que veamos que cuánto nos falta de investigar, todavía tenemos muchas sustancias en el polen que no se conocen y que están pendientes de ser identificadas químicamente. Aquí, como les decía, yo hago una comparación. Tenemos un pote de una cuscap, una abeja plebeya pulcra, de las abejas más pequeñas, ampliada la foto, donde vemos un polen que ha sido ya mezclado y madurado con las enzimas y con la miel de las abejas. Así como en la API se habla del pan de abejas, aquí podríamos hablar del pan de meliponinos, para hacer un símil, ¿verdad? Es decir, este es el alimento principal que la abeja obrera va a llevar al pote, precisamente para después colocar ahí el huevo, la reina, y fecundar, y que se alimente, porque es el alimento larval principal para las larvas, ¿no? Entonces, esta mezcla de polen, miel y las enzimas que añaden las abejas se va a transformar precisamente en un proceso de fermentación láctica, es decir, la leche, por decirlo así, para entendernos, una fermentación láctica que va a permitir y tener un producto sumamente digestivo y alimenticio para las larvas. Aquí vemos, por ejemplo, en este pote, esos polen también ya estaban maduros. Ahí vemos también una variedad, en este caso 2 colores de polen, pero no vemos la pasta que estamos viendo en este pan de meliponinos, para entender la diferencia entre el destino de un polen y otro. Aquí estamos hablando de un polen para alimentar las obreras y para usarlo precisamente para mezclar con miel y preparar el alimento larval. El polen también podemos ser de origen monofloral o polifloral, ¿verdad? Entonces, esto nos da un poquito de introducción a entender cómo cada abeja va a producir su propia miel, su propio polen, con su textura, su sabor, su grado de dulzura, su acidez, su color, aroma y sabor, que nunca va a ser repetido, ¿verdad? Incluso dentro de una misma especie, de una misma colmena, nosotros encontramos que un año predomina un tipo de sabor y otro año, por fenómenos de clima, por condiciones de floración, podemos tener variaciones en los toques de sabor de las mieles, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es, por un lado, una gran riqueza, pero también un poco variedad. Aquí, solo como una muestra del trabajo que estamos haciendo con la asociación, en el sentido de que las mieles que vende Chicat, sí las vamos un poco analizando lo que podemos en términos del color de la miel, porque el color después tiene que ver con otros factores como contenido de minerales, contenido de taninos y otras sustancias que le dan peculiaridades a la miel, y también lo que es su densidad, ¿verdad? Lo que es los azúcares totales o compuestos totales que tiene la miel frente a la humedad. Aquí vemos cómo varía un poco la humedad de las diferentes abejas, desde la miel. Después les puedo mostrar una muestra de la miel que hemos encontrado más espesa y la miel más ralita que hemos encontrado, que tiene un 34% de humedad, pero es muy raro. La mayoría rondan de 30 a 25%, y con su pH, que como vemos coincide que son mieles sumamente ácidas, ¿verdad? Entonces, para irnos centrando en lo que es el objetivo principal de entender las propiedades de las mieles, pues en resumidas cuentas, tenemos que irnos a sus propiedades antimicrobianas, las propiedades antioxidantes, las propiedades cicatrizantes y las antiinflamatorias, que son las más estudiadas y que se conocen ahorita de estas abejas. Y como tratamientos generales, porque no puedo centrarme, aunque vamos a ser un poco específicos en algunas cosas, pero no es un tratamiento de consulta el día de hoy, simplemente entender que donde más se usan estas mieles son para problemas respiratorios, para problemas gastrointestinales, para problemas oculares y para problemas de uso externo, sobre todo problemas de la piel, etc. En algo que coinciden muchos de los estudios que hay sobre las mieles y sus propiedades, es la relación tan intrínseca que tiene la miel de las abejas nativas con el fortalecimiento del sistema inmune.
Y en estos tiempos donde todo lo que gira en torno al coronavirus y a la COVID-19 tiene que ver y afecta tanto al sistema inmune, pues no está de más resaltar esta importancia del consumo de estas mieles precisamente para fortalecer el sistema inmunológico de las personas, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que prácticamente resume y donde coinciden casi todos los estudios que hay. Después ya podemos entrar en otras características de uso particular, pero en eso sí hay estudios más evidentes y propiedades más comprobadas. Y como alimento, tenemos que tener claro que la miel de las abejas nativas, pues sus propiedades energizantes son lo que destaca al principio, sus vitaminas cuando las combinamos con el polen y los microelementos también, ¿ya? Entrando a algunos detalles de cómo se usan, porque la información que tenemos tanto en Guatemala como en muchos países que uno consulta y he consultado de estudios que se han hecho, realmente donde tenemos riqueza es en el uso empírico. Donde tenemos pobreza, lastimosamente, es que nos faltan más estudios clínicos, nos faltan más estudios de investigación para comprobar muchos de los usos empíricos que se dan a estas mieles. A veces, por ser usos empíricos de las poblaciones, hay personas que consideran que entonces no tienen validez o que a saber. Y nos olvidamos que detrás de esos saberes empíricos hay tradiciones de miles de años, porque no estamos descubriendo nada nuevo. Estamos hablando de mieles que los mayas y muchas culturas, cada quien en su pueblo, en esos climas tropicales y subtropicales del mundo, vienen usando por miles de años. Lo único que estamos haciendo ahorita como seres humanos es tal vez con otras técnicas conocer un poquito más sus compuestos, aunque nos falta mucho que conocer. Pero para una referencia tenemos ahí en enfermedades oculares, conjuntivitis, carnosidad en los ojos, cataratas, orzuelos. En enfermedades respiratorias lo que más menciona la gente es asma bronquial, laringitis, sinusitis, bronquitis, congestiones pulmonares. En enfermedades digestivas y gastrointestinales, pues hay, para todo lo usan eso. Ahí solo añado como un anexo las úlceras en la boca. Incluso para el aparato ginecólogo tenemos para aliviar dolores postparto, prevenir hemorragias vaginales, en el tratamiento de varices, erupciones en la piel, manchas del cutis de origen hepático o de embarazo, problemas urinarios, y en heridas y llagas producidas por el pie diabético. Ahí sí hay varios estudios y clínicas que ya han hecho ensayos y tratamientos, no solo ensayos, sino tratamientos con pacientes, donde pueden demostrar cómo algunas de las mieles de abejas nativas ayudan en la cicatrización y curación de las heridas producidas por el pie diabético. Entonces tenemos usos internos y tenemos usos externos, ¿verdad? Usos internos que algunos que hemos estado mencionando, ¿verdad? Se recomienda tomar una cucharadita cada 3 horas mientras existan las molestias, si es que lo tomamos mientras tenemos un problema. Pero como todo producto natural lo podemos tomar con carácter preventivo más que esperar a que nos sintamos mal. También se recomienda cuando la hemoglobina está baja, pues un par de cucharadas en el desayuno puede ayudar a elevar los niveles normales de hemoglobina. Y esto es una gran ayuda precisamente durante el embarazo. Y en algunos casos, lo vamos a especificar, sobre todo la recomiendan más la miel de la abeja talnet, conocida popularmente la talnet, como un jarabe reconstituyente y para problemas de tumores. En usos externos ya hemos dicho lo de los ojos. En el caso de aplicación a los ojos, generalmente cuando hay resequedad o cuando hay molestias, la queja que uno escucha muchas personas es que arde, que quema, ¿verdad? Entonces se recomienda usar poco a poco, dejar el ojo cerrado durante un par de minutos para que la miel se distribuya una vez que se aplique la gota, y de preferencia siempre usar y echar una gota en cada ojo, no solo en uno, ¿verdad? Hasta que pare el ardor. También en algunos casos hemos topado con personas que dicen que aún así pues es muy molesto, entonces se puede recomendar diluir un poquito la miel con agua limpia, agua destilada de preferencia, mitad, y entonces al rebajar la cantidad de la miel pues ya el ardor también disminuye, aunque ahí también la durabilidad de la miel pues merma.
En cortadas y quemaduras, la miel la podemos aplicar directamente en la herida, ¿verdad? Tiene propiedades antisépticas naturales, que es lo que va a ayudar precisamente a cicatrizar y curar las heridas y evitar precisamente infecciones. Está el efecto antioxidante, ¿sí? Y para manchas en la piel, piel rosácea, pieles resecas, pues se usa directamente en la piel o mezclado con jugo de limón o diluido. O sea, ahí podemos también combinar diferentes prácticas, ¿verdad? Si tenemos hongos, eczemas en la piel, también podemos usar la miel directamente en la piel. Al final yo les menciono alguna bibliografía, ya hay que se puede consultar. Esto es uno de los primeros estudios y por eso siempre lo tengo también como referencia, porque quiera que no, en Guatemala, aunque hay pocos, pero sí hay varios estudios que son valiosos. Merece la pena este de Dardón y Enrique, que precisamente es sobre las actividades antibacterianas que tienen las mieles de las abejas nativas. Y aquí examinaron diferentes muestras de miel de Becky, de miel de Melipona solani, la Melipona yucatánica, la doncellita, las plebeyas, la nanotrigona, las congos, y sus propiedades para contrarrestar o frenar, por ejemplo, algunas bacterias, algunos bacilos. Ahorita que también hace poco salió unas noticias de contaminación en los hospitales con la Candida auris, pues ahí viene otro tema de investigación para algún estudiante que quiera ver la relación de estas mieles y sus propiedades para ver si frena la contaminación producida precisamente por la Candida auris, que ha dado problemas en distintos lugares. Esto solo es una ficha para cuando a veces la gente pregunta cómo cuidar o usar la miel para evitar que se nos deteriore por mal uso dentro de la casa o una vez que abrimos los frascos, ¿verdad? Entonces esto es volver a recordar ese potencial que tienen las mieles para el sistema inmunológico y cómo la Organización Mundial de la Salud siempre está manteniendo esa alerta de las 12 superbacterias que son resistentes a los antibióticos, y precisamente en los estudios que se han hecho de las mieles nativas hay 3, la Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa y la Salmonella, que son varios de este grupo, que precisamente las mieles, por sus características antibacterianas, ayudan a controlar precisamente estos hongos y estas bacterias, ¿no? Modos de consumo, pues términos normales, con una cucharadita, 3 cucharaditas al día, una antes de cada comida, pues es suficiente. Siempre se recomienda chupar la miel, no masticarla, no tragarla, sino chuparla, ponerla debajo de la lengua, porque los azúcares que contiene la miel pasan casi directamente a la sangre sin necesidad de pasar por los jugos gástricos, que les pueden afectar un poco. Por eso se recomienda chupar. La podemos usar para endulzar tés, ¿ya? La podemos usar las mieles, como a veces tienen toques un poco más fermentado, para alinear ensaladas, para combinar muy bien con quesos. Hay personas que ya las usan para dar sabores a otro tipo de platos especiales, para acompañar granolas, frutas, postres, con el amaranto, que es otro alimento básico de los mayas también, combina muy bien. Aquí en Chicat, y pues yo me refiero a Chicat porque ustedes saben, los que son clientes, que Chicat tiene esa relación y ese compromiso, no solo por vender, sino por promocionar y porque se conozcan las mieles de la Asociación Horcones Campur, que precisamente son sus mieles. Y de esta manera pues se ayuda a que sea un proyecto autosostenible, lo que producen precisamente esos meliponicultores. Entonces, las mieles vienen de ellos. Aquí tenemos con sus nombres científicos las que están ahorita también en la tienda: la miel blanca, la Melipona solani, la doncellita, las Congo canguiche y Congo negra, que es la Scatotrigona mexicana, y la Scatotrigona pectoralis. Tenemos un poco de la miel, la Cefalotrigona, que esa hay muy poca porque es muy escasa, es una miel muy escasa porque la abeja también es de cuidarse mucho. La Nanotrigona, que es una abeja muy común, que también construye a veces en la ciudad, pero como es muy chiquita, pues lógicamente produce muy poquita miel. A veces se conoce con el nombre de serenita. Y la miel de Tané, que no la tenemos, la Chicat la vende, pero proviene de Oriente, no proviene de esta región de Campur, que es la Geotrigona acapulconis, ¿verdad? Un poco la relación de la abeja
para los que no conocen, con la miel, ¿verdad? La miel blanca, la miel de Sacao, el nombre quechí, con la miel de la abeja Becky, que es la que tenemos a mano izquierda. En resumen, ¿para qué se usa más esta miel? Así tradicionalmente: diarrea, hepatitis, gastritis, llagas, heridas, dietas postparto, el insomnio, manchas en la cara, problemas respiratorios, dolores menstruales, golpes, vitaminas, problemas oculares, ¿ya? Y, como ya dije, pie diabético. La Melipona solani, que es menos conocida, pero es muy similar en apariencia a la miel de blanca, es un poquito con tonos más dulces que la miel de, normalmente que la miel de blanca, pero también para problemas oculares, para carnosidades. Yo la recomiendo mucho cuando los niños y las niñas que son pequeños quieren iniciar el consumo de la miel, porque son mieles un poco más dulces y a veces no tienen esos sabores tan intensos que tienen otras y que pueden provocar como un primer rechazo porque como que no me sabe rico, ¿verdad? Porque no les podemos convencer a veces a los niños solo por temas racionales de que te va a curar o te va a ayudar. Aquí tenemos una entrada, esa es la entrada de una colmena precisamente de la Melipona solani con su miel. La doncellita, la Tetragonisca angustula, que se usa mucho para problemas de los ojos, muy común, carnosidades, conjuntivitis, úlcera, golpes, malestares estomacales, ¿verdad? Aquí vemos la correspondiente foto entre la abeja, que a mano izquierda, y precisamente una muestra de miel, ¿verdad? La Cephalotrigona sachimenei, que ya lo mencioné antes, que como complemento alimenticio y con unas propiedades antibacterianas y antioxidantes. Una desventaja que tenemos es que como es una miel muy poco común y que hay muy poca, pues realmente casi no hay estudios de las propiedades de estas mieles, ¿verdad? La Scatotrigona mexicana, la Congo negra, porque es una abejita oscura, que después en México tienen mucho uso porque también es una miel muy extendida, de las más extendidas tal vez en uso en muchas regiones del centro de México, en Puebla y otras regiones centrales de México. También tiene una tradición muy antigua de los mexicas también de uso de la miel para diferentes cosas, como son problemas oculares, golpes internos, para eliminar tumores internos en formación, para tratar dolor y enfriamiento del estómago, mal de boca, tos, enfriamiento de garganta, carnosidad de los ojos, úlceras estomacales, heridas, ulceraciones de la piel, infertilidad en la mujer y cáncer. Claro, son usos empíricos que la población ha ido dando y que se resumen cuando tú hablas con las distintas poblaciones, todos los diferentes usos que van encontrando. Aquí tenemos una muestra de esta miel oscura con alas un poquito tonos cafés, ¿ya? Tenemos también la miel de la Congo canche, que es la hermana de la Scatotrigona mexicana, en este caso la Scatotrigona pectoralis, que tiene similares usos, depende de los lugares, ¿verdad? Ahí también vemos un listado grande de las propiedades que le atribuyen a esta miel, además, por ejemplo, para absorber pus, para limpieza de heridas, para reducir el dolor y eliminar olores desagradables. O sea, el amplio uso que tienen las mieles, pues no nos quita nada. Ahí tenemos una muestra de la cabeza de esta, mostrándonos su cara y sus mandíbulas, de esta abeja, que es de las muy, digamos, que tiene un sistema de defensa también muy fuertes para no dejar entrar a cualquiera dentro de su colmena, ¿ya? La Nanotrigona, esta abejita que se llama a veces arenita o boca de sapo por la entrada que tiene, que de lo que se ha ido estudiando, las propiedades de la miel de esta abejita es de las que necesitas menos miel para tener mejor efecto, por ejemplo antibacterial, ¿verdad? Y que se usa también para la inflamación, para fatiga, conjuntivitis, golpes en la cabeza, tos. Claro, como esta abeja produce muy poco, pues prácticamente la miel que produce la consume prácticamente los productores, ¿verdad? Por eso casi a veces no hay disponible para la venta. De ahí conviene resaltar lo que es la miel con polen, porque como ya dije antes, aquí estamos complementando lo que es las propiedades del polen en términos de nutrición, en términos de propiedades de minerales y vitaminas, y lo que es las propiedades energizantes que tiene la miel. Entonces, cuando hablamos de reconstitución general de un organismo, una persona que se acaba de recomponer de una enfermedad,
cuando hablamos de anemias, cuando hablamos de estados de convalescencia, cuando hablamos de ejercicios físicos muy fuertes, por ejemplo los deportistas, pues es muy recomendable la miel con polen, ¿verdad? La miel de Tannet, que ya mencioné antes, que sirven de chicas, pero que viene de la región de Oriente, de otros productores, y que esta sí a veces la usan más para tumores, incluso para tipos de cáncer, que no es que cura el cáncer o que esté demostrado hasta dónde cura un cáncer, es tema siempre un poco polémico a veces, pero es también el uso que las poblaciones le dan en términos de mezcla con propóleo, ¿verdad? Una anotación sobre la cristalización de las mieles. De estas mieles de abejas nativas, solo la miel de la Melipona solani he encontrado, y les voy a mostrar después que pongamos en vivo alguna muestra de miel que se cristaliza. Eso se debe precisamente a pues la miel siempre tiene cristales de azúcar, y precisamente a su mayor contenido de glucosa, ¿verdad? Los propóleos, que ya lo he mencionado, y solo para recordarles que son las resinas que las abejas recolectan de los árboles y de las plantas, y que también llevan, porque en el caso de estas abejas los propóleos están presentes tanto en la miel como en el polen, ¿verdad? Aquí tenemos una muestra de un propóleo en una colmena de abeja de doncellita, y en la sección abajo tenemos precisamente esas manchas negras. De los usos empíricos, pues ya he hecho mención, y ahí tengo un recordatorio, ¿verdad?, de cómo el uso tan amplio que le dan las poblaciones. Y para ir terminando, ¿verdad?, como conclusiones o como algunas observaciones de un servidor en todo el tiempo que llevo trabajando con este tema, que muchas apreciaciones que se hacen sobre las mieles de las abejas nativas, ANSA entre comillas, hay que tomar en cuenta que a veces la referencia es la miel de Apis, y eso pues tiene una ventaja, pero a veces también limita, porque nos impide valorar y aprender de las propiedades específicas de estas mieles, y nos vamos más por las mieles que tienen y que ya se conocen de las Apis, ¿ya? Entonces, cuando hacemos comparaciones, hay que tomar en cuenta y siempre resaltar si es referente a la miel de Apis o hablamos de abejas nativas, ¿ya? Entonces, también esa referencia a la miel de Apis tiene una inconveniencia en estos momentos, siento yo, porque los estándares que reconocen como la miel como alimento, pues se establecen como norma, y las normas que tienes para Apis no son las mismas para las mieles de abejas nativas, principalmente, por ejemplo, el grado de humedad. Entonces, cuando decimos que estas mieles no cumplen con los índices que tiene la miel de Apis, pues prácticamente estamos desvalorizando y considerando que a saber qué tienen estas mieles, ¿no? Entonces, por eso recomiendo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ir aprendiendo a enfocarnos en los usos más específicos que tienen estas mieles para cada una de las distintas dolencias. En eso tenemos que aprender mucho todavía, ¿verdad? También tenemos que ver que algunos parámetros que tienen que ver, por ejemplo, con la edad de la miel, a veces en la miel de Apis, por ejemplo, se da por sentado que una miel que ya tiene un tiempo y que ya se empieza a oscurecer, pues es una miel que pierde valor comercial, que ya empieza a generar otro tipo de compuestos, por ejemplo HMF, y que entonces la miel ya no tiene esas características tan naturales o frescas que tiene una miel precisamente fresca o recién recolectada. Y eso nos impide ver las propiedades y las características que la miel más madura, yo digo una miel añeja, es decir, una miel que tiene, por ejemplo, más de un año, posiblemente desarrolla otros compuestos y otras características que no tiene la miel de Apis, pero como no tenemos estudios, no nos dejan ver sus valores desde el punto de vista, si se quiere, más técnico, más científico, ¿verdad? Pero en general, la meliponicultura, tenemos que ver precisamente que tenemos que aprender todavía a manejar procesos de poscosecha, porque las características naturales y la frescura que tiene esta miel, si solo lo vemos en términos de me gusta, no me gusta, porque a veces hay personas que dicen es que esta miel no me gusta mucho, es que esta miel me sabe raro, entonces se desvalora las propiedades en salud de la miel por el sabor, como si fuera un alimento, una miel de Apis normal. Entonces necesitamos ahí también aprender a manejar ciertos procesos si queremos extender la vida útil, porque es muy importante para el meliponicultor que su miel se pueda vender no solo ahorita que viene Semana Santa, sino a lo largo del año,
¿verdad? Lo de la normativa que tenemos que mejorar y siempre alentar todo lo que es la crianza integral, porque ahorita estamos hablando más de la miel y el polen, pero tendríamos que pensar todo lo que es el hábitat de estas mieles. La bibliografía donde tengo referencias, pero también pues los que ya me conocen y saben que trabajamos con estas mieles, tenemos ya más de 6 años y cada año a un servidor me toca revisar cada muestra y cada miel que mandan los productores de Campur, porque siempre hacemos algún chequeo para ver si hay que hacer una limpieza extra, alguna basurita o polen de más que a veces viene acompañando la miel, para que quede no solo bien presentada, sino en términos de que la miel contiene también, aunque a veces la vemos puro transparente, pero la miel contiene siempre micropolen, que es muy importante que no se elimine totalmente a la hora de filtrar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay otros valores que cuando hacemos cursos, ya ahí se recomiendan de bibliografía, los libros clásicos de los de Neto Nogueira de Brasil y de otros investigadores. Lo que hace el SECON en Guatemala es muy importante, ahí la doctora Eunice, la doctora Natalia Escobedo, que mantienen también, y otros técnicos que trabajan en el SECON, y con los cuales hemos coordinado y a los cuales no tengo ninguna pena y con mucho gusto reconocemos de parte de tanto de Orcones como de Chicat todo el aporte que nos han dado para la identificación y lo que vamos conociendo de las abejas, y otros meliponicultores que con su experiencia pues vamos aprendiendo. Como decimos, ninguno sabe todo, pero entre todos aprendemos bastante. Por último, pues invitarles, aunque voy a pasar en vivo, pero termino la presentación invitándoles a una capacitación que vamos a realizar precisamente el 11 y el 12 de marzo en forma virtual, pero después es un taller mixto en forma práctica el 20 de marzo en Antigua Guatemala, precisamente sobre la crianza y la multiplicación tecnificada de las abejas meliponas, haciendo prácticas con la doncellita, que es una abeja más común. Entonces, aunque muchos ya lo han visto, les reitero la invitación precisamente para que ustedes puedan acompañarme, ¿verdad?, y acompañarnos en esta presentación. Entonces, retomando un par de aspectos, aquí les quiero mostrar, lástima que bueno, es virtual, no podemos oler, pero aquí vemos, por ejemplo, una característica de lo licual que puede ser una de las muestras de miel, algunas cosas que he ido mencionando y que se las quiero mostrar. Cuando hablamos de miel cristalizada, aquí tenemos, por ejemplo, una muestra precisamente de la miel de la Melipona solani, cristalizada, ¿ya? No se cristaliza toda, pero sí una parte de la miel con el paso del tiempo. De estas es la única que se ha cristalizado, y eso que yo tengo muestras ya desde hace 6 años de algunas de las mieles, y ahí está la miel íntegra, sin ningún otro tipo de proceso más que su proceso natural de fermentación, ¿ya?, con el paso del tiempo, pero la miel está entera y la podemos consumir y sin ningún tipo de hongo o cosa por el estilo, ¿verdad? Para los que estamos trabajando ya a conocer el uso del propóleo de estas abejas, aparte el propóleo de Apis, porque es importante también ya valorizar para uso médico, uso de la familia, el propóleo. Como yo expreso cuando tengo la oportunidad de hablar y de explicar este tipo de trabajos, precisamente tener una colmena de estas, cualquiera de estas abejas nativas sin aguijón, en el patio de la casa, en el jardín de la casa, es tener tu farmacia en el patio de la casa. Si tienes colmena, dejando lógicamente lo que es su alimento y en el tiempo apropiado, que suele ser en verano cuando hay buena floración, dejando su conserva, su alimento, su reserva a las abejas, podemos extraer un poquito de miel, que vamos a tener energía, vamos a tener azúcares reductores, vamos a tener propiedades medicinales, vamos a tener propóleo, podemos tener polen, que nos va a servir de mineralizante. O sea, tenemos lo mejorcito que hay en términos de combatir enfermedades e infecciones en estos momentos, ¿verdad? Después les quiero mostrar, solo para ir terminando, esta es la única muestra que tengo de una
Cuscap es la miel que yo les decía antes, la miel más espesa que hemos encontrado, que tiene apenas un 20% de humedad. Es de una de estas abejas nativas sin aguijón, ¿verdad?, que es la miel más espesa, incluso más espesa que una miel de apis, ¿verdad? Es la única miel que tenemos con esa densidad, produce muy poco, y estoy chupando el dedo porque se le queda a uno chupando. Y bueno, con eso creo que voy terminando. El video queda grabado, estoy terminando la hora, no sé si puedo revisar aquí a ver si miro algo de algunas cosas que me han escrito en el chat, que no he tenido ocasión de ver hasta ahorita. Preguntan problemas reumáticos, se puede utilizar cualquiera de las mieles, ¿verdad? Ahí nosotros en problemas reumáticos a veces combinamos la miel, pero también con los aromas, con los aceites esenciales, ¿verdad? Porque lo que contienen las mieles de aceites esenciales es muy poca cantidad. Entonces, si la reforzamos con aceites esenciales, por ejemplo de ciprés y otros que están más adecuados para la artritis, pues, ¿verdad?, le damos un mayor valor. Vamos a ver si puedo mirar aquí otro. Aquí tengo personas que saludan, gracias por los saludos. Bueno, queda ahí grabado. Para las personas que tengan más interés, que quieran conocer más, pues ya digo, les invito al curso, porque el curso, como es híbrido, la parte teórica, pues no tenemos problemas de distancia. La parte práctica, si se junta un poco el grupo, es más numeroso, vamos a hacer 2 prácticas, un día sábado unos y otra parte el domingo otros, para evitar juntarnos mucho, ¿verdad? Y pues tomando las precauciones que corresponde a la etapa que estamos viviendo. Y aquí me preguntan, ¿cómo guardar la miel? Bueno, nosotros, la miel no se recomienda que se guarde en refrigeración, no necesita refrigeración. Lo que necesitamos es que siempre el envase esté bien guardado, de preferencia que usemos vidrios oscuros, ¿verdad?, ámbar, o pueden ser frascos reciclados. A veces, si tenemos más cantidad, nosotros hemos utilizado botellas de vino recicladas bien esterilizadas para poder guardar la miel más tiempo, porque los enemigos siempre de los productos naturales tenemos el aire, porque oxida, tenemos la luz, porque va degradando los colores, los taninos, las sustancias nutritivas que tienen las plantas o que tienen las mieles, y la humedad. Si disminuimos el contacto de nuestras mieles con la humedad, con el aire, con la luz, entonces la estamos protegiendo y haciéndola más durable. También podemos cuidarla, ya digo, en la casa a veces hay que ver si son niños que las están usando, que cuiden de guardarla, de cerrar bien, que no se riegue la miel, que atraiga moscas, que atraigan otro tipo de insectos que nos pueden contaminar la miel, y guardarla en un lugar de preferencia un poco oscuro y donde esté a temperatura ambiente. No necesitamos, como digo, refrigerar. Después, a ver si ya creo que estoy contestando a Rosario, que estaba preguntando precisamente esto. Pregunta a otra persona, Edson, pregunta si podemos combinar varias especies de abejas nativas en un mismo lugar. Se puede combinar, ahí vamos a hablar más en el taller, pero los meliponarios de los socios de Horcones Campur, hay uno que es un joven, que hace 6 años empezó, no tenía ninguna experiencia, el día de hoy es el que tiene más meliponas y más especies en su meliponario, tiene 40 y pico colmenas de 11 especies diferentes, ¿verdad? Generalmente pues hay unas normas, o se recomienda, por ejemplo, tener más o menos a cierta distancia, 1 metro, 2 metros, colmenas de la misma especie, porque se fortalecen y se ayudan entre ellas, ¿verdad? Y en otra sección tener la otra especie y en otra sección la otra especie. Depende cómo instalemos nuestro meliponario, pero ahí sí, en los cursos de meliponas podemos explayarnos un poquito más en esto, ¿verdad? Aquí gracias, están saludando, gracias a ustedes por su atención y pues yo les dejo, espero que sea de su utilidad. Y en Chicat no somos tanto de la idea de hacer propaganda, pero sí creemos que es importante compartir información, y es lo que un servidor ha tratado de hacer en esta tarde, compartirles información, porque la información nos ayuda a todos y nos hace
si lo vemos como clientes o como consumidores, porque todos al final de cuentas en algún momento consumimos las cosas y los alimentos, pues nos hace a todos más conscientes de lo que consumimos, más sabedores de lo que consumimos. En Chicas, si vienen, pues hay unas hojas que resumen estas informaciones que yo les estoy presentando. A veces se lo hemos mandado ya a muchos clientes que preguntan por internet de las propiedades de las mieles, porque honestamente ni un servidor me las sé todas de memoria. Tengo que tener alguna ayuda porque es una gran riqueza la que tenemos y lástima que no se valora todavía en su justa dimensión estas características, ¿verdad? Lo mismo podríamos hablar de mieles de Oriente, de Jalapa, de Zacapa, del Quiché, de Huehuetenango, porque gracias a la diversidad que tenemos en Guatemala, yo creo que en todas las regiones del país hay una o varias o muchas de estas especies que podríamos criar en nuestras casas, ¿verdad? Si ya llegan a las ciudades, si ya las tenemos en zonas urbanas, con más razón en el campo debiéramos tener crianza de estas especies y tenerlas como parte de como mascotas dentro de nuestra casa, con usos no solo de polinización, también con usos incluso medicinales, teniendo un poquito más de crianza, ¿verdad? Gracias a ustedes, muy amables, y feliz tarde para todos. Me despido con ustedes, hasta la próxima.